Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Productividad versus Ocio, un duelo sin ganadores ni perdedores. Conduce Juan Fraile. Mi primer millón de vacilos para hablar de un tema que debe estar hoy en la mesa de todos los hogares colombianos, de las universidades, de las empresas, y seguramente usted también se lo ha preguntado en casa. Es un placer para mí acompañarlos este lunes festivo para hablar de ocio, de productividad, y esta canción a mí me genera una dicotomía tremenda, porque si bien es la historia de unos músicos que están persiguiendo su sueño y se ve todo absolutamente romántico, el objetivo final es ganarse su primer millón, pegar en la radio, irse para Miami a vivir a todo dar, y ahí es donde entonces mucha gente se empieza a cuestionar si hay que perseguir lo artístico, el sueño, lo que toda la vida hemos visto en la televisión, o si lo que necesitamos tener es una billetera gigantesca que nos permita financiar ese sueño o tener un ocio de muchísima mayor calidad. Hoy estamos planteando productividad versus ocio, un duelo sin ganadores ni perdedores. Vamos a estar conversando con Joana Urbano, que es doctora en psicología, magíster en estudios políticos, especialista en resolución de conflictos, psicóloga y decana de la Facultad de Psicología de los estudios críticos de las organizaciones y el trabajo, y también con Santiago Botero, músico, contrabajista, bajista, improvisador y compositor. Todos esperamos que ya haya ganado su primer millón. Voy a arrancar saludando a Joana. Profe, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Caracol, hablando de este tema que hoy pues a todos nos divide. Yo también tuve ese sueño, pero también quiero tener mi primer millón. Por supuesto que sí. Buenos días, Juan. Buenos días, Santiago, con el que comparto esta mañana, y buenos días a todos los oyentes. Ojalá este espacio les dé algunas ideas sobre cómo ganarse su primer millón y perseguir sus sueños. Y también saludamos hasta ahora a Santiago, músico, contrabajista, como les decía, que todos esperamos que ya se haya ganado su primer millón. Santiago, buenos días, gracias por estos minutos en Caracol. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, de una vez entro a preguntarle, ¿qué es más importante para un músico hoy en día? ¿Cómo lo está viendo usted? El sueño de componer lo que le gusta, de plasmar en letras y en música lo que algún día soñó, lo que le mueve el corazón, o en volverse absolutamente comercial y viral en las redes sociales y digamos que poner sobre la mesa esa dicotomía de la que estamos hablando. ¿Necesitamos plata, ser productivos, o dedicarnos a lo que nos gusta y nos mueve el alma, que puede ser también considerado como el ocio? Es que yo creo que están poniendo, o sea, esa pregunta es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que pareciera que lo que uno lo hace feliz no lo puede convertir en algo productivo, ¿sabe? Y yo creo que cuando uno hace las cosas realmente como con una intención y con un corazón, pues como convencido de lo que es lo que le gusta, pues probablemente está siendo productivo, ¿sí me entiende? Y yo creo que no hay nada, o sea, como que por un lado, como que la idea de satanizar como esto como si el hecho de ser productivo fuera como venderse o algo así. Yo tampoco lo veo así. Yo conozco gente, colegas míos, que son felices haciendo música comercial y no lo ven como un trabajo, y lo ven de la manera más productiva y son felices haciendo eso. Y gente como yo, que en mi caso, que me dedico como a un poco como a músicas más extrañas, más experimentales, y puedo hacer una vida productiva alrededor de eso. Y no tiene, ¿sí me entiende dónde yo veo la trampa? Claro, porque Como aquí que, les estaba contando yo que usted es magíster en música, jazz, músicas populares, profesor del Departamento de Música y miembro del Grupo de Investigaciones Musicales. Entonces, pues uno no diría que Santiago está todo el tiempo metido, sí, pensando el reggaetón, el rock comercial, lo demás. De repente le encanta, no. pero también se dedica a lo otro y está perfecto, porque eso es lo que estamos planteando hoy y es lo que nos va a ayudar también Joana a dilucidar, porque seguramente está en la cabeza de muchos jóvenes y de muchos padres de familia que también ven cómo sus hijos tienen esa dicotomía, porque en casa le dicen a uno, ¿usted cómo va a estudiar música? A mí me dijeron, usted va a ser periodista. Claro. ¿Y de dónde sacó que quiere ser periodista? Los periodistas en Colombia están muertos de hambre. Y bueno, yo 20 años después les digo, yo creo que me fue muy bien, yo hago lo que a mí me gusta, me pagan por hacer lo que a mí me gusta, y pues que ojalá esa sea la situación de muchísimas más personas, que la gente encuentre ese equilibrio. Muchos desafortunadamente no lo logran.
Yo creo que es que usted acaba de mencionar la palabra clave y es encontrar un equilibrio frente a eso. Y yo creo que ese equilibrio también se encuentra si como que apelamos a un concepto que está un poquito como trillado y vilipendiado ahí, que es como el de la honestidad. O sea, como que a veces lo decimos como de una manera como muy, como que se trivializó y se banalizó, cuando realmente es lo que importa. O sea, ¿a usted qué le gusta hacer? ¿Le gusta hacer reggaetón? Pues haga reggaetón. Sí, o sea, no hay nada de malo con eso. Sea bueno, sea el mejor en eso. O sea, dedíquese a eso si eso es lo que le gusta. Si lo que le gusta es hacer como yo, que hago música improvisada, que hago música experimental, que me dedico a hacer otro tipo de cosas, pues eso también tiene su mercado, eso también tiene su camino. Sí, o sea, de todos modos, hay una cosa que es cierta y es que sería bueno como desmontar esa dicotomía, no porque usted haga reggaetón le va a ir muy bien. O sea, es un mercado que también está saturado, que hay muchas personas haciendo eso, que también hay que ser muy bueno en eso. Y si lo va a hacer, yo creo que si uno lo hace por las razones, digamos, como pues si uno lo hace por plata, pues, y le gusta la plata, pues no hay nada de malo con eso tampoco. O sea, como que por lo menos está siendo honesto consigo mismo y como que Claro. va a tener como un fin hacia ese lugar. Pero si también lo hace porque le apasiona, porque le gusta, porque le parece que es una nota estar ahí parado encima del escenario, que la gente coree sus canciones y estar en ese lugar, pues perfecto, ¿no? Yo creo como que yo creo que ahí es donde podemos apelar como a ese equilibrio. Eso no quiere decir que hacer lo otro sea morirse de hambre tampoco, No, ¿sabe? y puse el ejemplo de Ahora, la música porque lo, usted es lo, lo- músico, profe, pero digamos, eso pasa en muchas carreras. Digamos, el periodista, el que dice, no, yo quiero ser periodista de entretenimiento. Y entonces los periodistas políticos y judiciales, investigadores dicen, uy, pero esta quiere ser es presentadora. O el médico que decide, no, mire, yo quiero dedicarme a la oncología. Uy, pero es que es un tema, es salvar vidas. Todos los demás también salvan vidas. Digamos que eso está puesto sobre la mesa y puse el ejemplo del reggaetón, pero porque usted es músico. Pero yo sí quiero preguntarle a Joana, que está más en la psicología, ¿qué tanto puede afectar eso la cabeza de un joven o ya de un profesional que siente que eh, tal vez le está dedicando más tiempo a ser productivo y no tanto al ocio y no encuentra ese equilibrio entre ambas y eso termina generándole que improductividad, porque es que usted ya no trabaja de estar pensando en si es productivo o no? Bueno, yo quisiera empezar, como dijo Santiago, yo quisiera dividir como los temas. Uno Ujú. es hacer dinero, que no es que esté mal ni más faltaba. Eso es digamos, es un concepto de financiero, voy a Sí, ponerles. Otro es la productividad. Una cosa, ser productivo es ser capaz de construir cosas con lo que uno sabe hacer. ser eficiente. Sí, no pues a veces puede ser eficiente, a veces no tanto. Ujú. Yo creo que la eficiencia va cambiando, pero digamos, uno es productivo si uno con lo que trabaja, digamos, con lo que hace, hay un cambio en el entorno social, que no tiene que ser un gran cambio, pues hacer un programa es un cambio, digamos, en el Ujú. entorno social. Entonces, otra cosa es la productividad. Y por el otro lado, quisiera hablar, y quizás un poquito con la canción que comenzamos y Santiago lo plantea ahorita, una cosa es el sueño y otra cosa es el sentido de la vida que uno tiene. El sueño muchas veces a uno se lo inyectan las redes sociales, el mundo social, los padres. Le dice usted, ¿cómo iba a ser periodista? Usted debió haber sido algo serio. Ingeniero. Cuando, cuando yo iba a estudiar me decían, pues usted con todas esas habilidades matemáticas estudia algo serio. Ujú. Va a estudiar psicología, hombre. Entonces, hay unas jerarquías de qué es lo bueno y qué es lo malo en el mundo y a veces a uno le inyectan sueños, ¿no? Entonces, como dice la canción, mi sueño es irme a vivir a Miami. Bueno, tal vez es más chévere irse a vivir a un pueblito alejado de todo el mundo, con una vida más tranquila, pero ¿de qué depende? Del sentido de la vida que uno tenga. Y por eso quisiera irme hacia allá. Ujú. ¿Cuál es el sentido que usted tiene? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que a usted realmente le hace feliz? Y yo lo que, si usted me dice que le diría a los jóvenes, siéntese y piense qué es lo que realmente lo apasiona. Porque cuando a usted algo le gusta, cuando a usted algo lo hace feliz, usted es más productivo. Y generalmente si usted es más productivo y usted está más contento, gana más. O sea, yo sí creo que el dinero viene por ahí. Ahora, no necesariamente, porque yo creo que también hay que, o sea, del trabajo y la capacidad de dinero que usted tenga y de salario va a depender una gran cantidad de cosas, las condiciones sociales, la situación del país, la situación del mundo. Bueno, sí, voy a poner mi ejemplo. Es psicólogos en Colombia, hay un grupo, Ujú. pero en Argentina son la mitad. Entonces, allá
es distinto y la competitividad es distinta. Entonces el salario va a depender del contexto y las condiciones sociales. Por ejemplo, una persona que se va de voluntariado, que es Sí. una persona que no recibe un pago por lo que hace, pero es absolutamente productiva porque le está salvando vidas a unas personas, porque está enseñando en una escuela. Claro. Y esa es claro. su realización personal. Y ese es su sentido de vida. Ok. Ahí encontró su sentido de vida. Otros serán, su sentido de vida será tocar reggaetón y otro será hacer presentación. ¿De qué va a depender? De lo que a usted le guste. Y cada ser humano es único, irrepetible, una bellísima obra de arte, digo yo, que hay que ir descubriendo y cada uno se va descubriendo y va mirando cómo trabaja y para qué trabaja. Y en ese sentido, el ocio también va a depender de cada una de las personas. Por ejemplo, usted es periodista, usted oye todo el día gente. Ujú. Yo me imagino que su manera de descansar es que no le hablen. Claro, Yo no tengo radio en mi casa y Claro. ya voy a cumplir 13 años trabajando en Caracol. porque usted todo el día le hablan. Ujú. ¿Sí? Las personas que hacen, por ejemplo, trabajan mucho con el cuerpo, pasan mucho tiempo de pie o pasan trabajando, pues su manera de descansar es acostarse o hacer algo quieto. Entonces usted le dice, por eso no hay fórmula. Usted le dice, es que usted para descansar tiene que ir al gimnasio. Esa persona lleva 3 días levantando cosas, por ejemplo, y usted le dice, ¿a qué va a ir al gimnasio? Hombre, si ya es su manera de descansar es otra. Y eso pasa con el ocio. Entonces uno también tiene que entender qué es lo que lo cansa a uno. Yo le dije, a usted lo cansa escuchar cosas, pero eso es un prejuicio. A lo mejor no. A lo mejor a usted sí le gusta ir a oír rollos en otra parte. De otro Entonces, estilo. A de mí me otro gusta escuchar estilo. podcasts, por ejemplo. Entonces yo aquí todo el día estoy con noticias, pero a mí me gusta escuchar podcasts con historias de vida, Por podcasts de curiosidades de la música, otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante? Que uno descubra qué es lo que lo descansa, qué es lo que lo descansa mentalmente, físicamente y emocionalmente, porque somos las 3 cosas, cuerpo, mente y emoción. Joana, el ocio es malo porque es que nos ponen la palabra y la palabra en sí misma se escucha terrible. Usted es un ocioso, usted está dedicando su vida al ocio y el ocio es necesario y es una industria. Claro. Yo veo cada vez más grande la industria del ocio, entonces lo que para nosotros puede ser nuestro descanso, nuestro ocio, nuestro no hacer nada, es una industria gigantesca que todos los días crece y en la que trabaja muchísima gente y es muy productiva. Le pongo un ejemplo, los conciertos, el teatro, la comedia. No hay un escenario vacío en Bogotá que en este momento no se mueva en favor del ocio de unos y de la productividad de los otros. Entonces, ¿el ocio es malo? No, no es malo. No, el ocio no es malo, el ocio es una necesidad corporal, es una necesidad mental. Si usted no se desconecta mentalmente, usted se agota y se agota empieza a tener emociones de agresividad, de violencia, etcétera, etcétera. El ocio es una necesidad humana. Dormir es una necesidad humana. El ocio es tan importante como comer, pero me llama mucho la atención lo de la industria y sí quisiera señalar sobre eso porque nos han hecho creer que el ocio está empaquetado en algo que tengo que comprar. Entonces tengo que ir al concierto, o tengo que ir al estadio, o tengo que ir al gimnasio, tengo que pagar por mi ocio. Y por supuesto hay uno en el que usted puede pagar. Y yo no, y ojalá la industria cultural, pero hay ocios que pueden ser salir y caminar, ver la naturaleza. Por ejemplo, yo pienso en las personas que pasamos todo el día enfrente de los computadores. La mejor manera de descansar es mandar la vista al horizonte, porque la vista está concentrada en un espacio pequeño. Entonces, y mirar al horizonte. Pues mirar al horizonte es un tema de mirar el atardecer, mirar el cielo. Usted no tiene que pagar por eso, es gratis, digámoslo de esa forma. Entonces, pues hay una industria del ocio que está bien. Yo adoro el cine, por ejemplo. A mí me gusta ir a la sala de cine. A mucha gente le parece que para qué si ya hay otros productos que se Yo voy a pueden cine consumir en casa. Pensar que me gusta es el maíz pira, no el cine. Porque yo siempre voy y me como mis crispetas y no importa qué película hay, yo ni siquiera miro. Yo llego allá, veo que hay algo que me gusta y me meto a cine. Yo estoy de acuerdo. Cine sin crispetas no es cine. Pero es lo que le digo, a mí me gusta el cine, no es porque no pagar, lo que quiero decir es que a veces uno se pone a pensar que si uno no tiene con qué pagar, entonces no puedo hacer nada. Okay. No tengo plata, entonces no tengo derecho al ocio. No, claro que usted tiene derecho al ocio, sí. Primero, por ejemplo, en Bogotá hay una cosa maravillosa y en otras ciudades que son las ciclovías. Pero además usted puede salir, caminar, ver el paisaje, conversar con una persona querida para usted, porque eso llena mucho el alma, amigo, familia, lo que usted sea.
bueno, hay muchas maneras que no necesitan dinero. Leer, por ejemplo, hay una cantidad de bibliotecas públicas en el país en el que usted puede sacar sus libros. La música también, hay muchos lugares donde usted puede oír música en sus teléfonos, en La eso. armónica es gratis y yo creo que ahí Santiago también nos puede ayudar un montón a dilucidar porque usted trabaja en una industria que yo no sé si se ha dado cuenta, pero lo que usted hace puede ser el ocio para muchos, pero para usted es el trabajo de toda su vida. Usted, ¿cuál es su forma de disfrutar el ocio? ¿Qué hace una persona que trabaja en algo que es considerado entretenimiento? Y pues, ¿cuáles son sus relajos, sus tardes de ocio? Yo creo que no, como dice Joana, no son muy diferentes. O sea, a mí los oídos se me cansan. Claro. Entonces a veces mi casa mantiene mucho tiempo en silencio. Eh, pues yo estoy también de acuerdo, o sea, muy de acuerdo con lo que dice Joana, o sea, como que hay que también hacer, o sea, esa diferenciación entre productividad y hacer dinero, ¿no? O sea, el ocio, digamos, como que de alguna manera es una forma de productividad si lo quieren mirar así, porque cuando uno no está haciendo nada también se le ocurren ideas. Cuando yo no, yo creo que poniendo el ejemplo suyo, que usted llega a su casa y escucha unos podcasts, ahí se le ocurren ideas para el programa, ahí como que empieza desde su Claro. lugar de ocio y de no querer hacer nada, aparecen ideas que son productivas. Ahora, otra cosa es ya cómo las lleva a cabo y todo, y cómo el sentarse a trabajar en ellas. Pero en ese momento, cuando uno se aburre, pues es como, el otro día yo escuchaba a alguien que ahora la gente no se pone, o sea, como que tenemos una fobia a aburrirnos, ¿no? O sea, como que qué alergia a estar como aburridos, cuando realmente, pues cuando uno se aburre es cuando empieza a buscar la necesidad de hacer algo y ahí es cuando empieza a ser productivo, pero hay que buscar esa necesidad de aburrirse, ¿no? O Eso es sea, un hay que temazo. buscar como, Eso es un temazo exacto, y lo vamos a plantear más adelante porque lo he visto mucho en redes, el tema de la necesidad de dopamina o la sobredosis de dopamina. Y es que usted ya se lanzó de paracaídas, ya buceó, ya montó bicicleta, ya corrió una maratón y entonces dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y es pánico, en efecto, a quedarse sin hacer nada mirando para el techo y de repente lo que usted dice es muy cierto. En esos silencios se encuentra uno grandes ideas. Quiero invitar a Santiago y a Joana a que escuchemos qué dice la gente precisamente sobre qué haría, por ejemplo, si no tuviera que trabajar para vivir. ¿Cuáles son esos momentos de ocio, si siente que está mal visto el ocio? Y con base en lo que escuchemos de la gente, pues le resolvemos las dudas a la gente o aclaramos esos conceptos. Aquí está lo que opinan los jóvenes aquí en Bogotá, las personas del ocio y la productividad. Sí creo que está mal visto porque hay una cultura de hiperproductividad, que si yo no estoy haciendo algo productivo, no vale la pena lo que estoy haciendo, o no se valora suficiente el descanso, y pues el ocio no, en la mayoría de veces tú pagas incluso por lo que haces en actividades de ocio, más no te da ninguna remuneración económica, pero sí emocional y mental. Entonces, pues está mal visto por eso, porque se ve como perder el tiempo. Creo que el ocio no está mal visto. Lo hacían los griegos y los romanos hace muchísimos años, practicaban el ocio. Solo creo que se ha vuelto como en escala de clases, entonces si tienes un ocio que no va alineado con una clase social, se ve mal. De esa manera creo que se ha estandarizado las clases de ocio. Yo creo que más que el ocio esté socialmente mal visto, es si se vive una vida llena de ocio. Creo que es en el equilibrio en donde el ocio no está mal visto, pero sin duda en exceso sí. Y creo que está mal visto porque somos una sociedad que está enseñada a producir y a consumir, y podemos prometer, digamos, que una buena vida si nos aseguramos de estar siempre produciendo. Así que el ocio un poco va en contravía de esa cultura que nos han enseñado de generar, producir, comprar y estar en ese modo de consumo constante. Qué buena pregunta. Si no tuviera que trabajar para vivir, yo creo que me gustaría estudiar mucho, estudiar de cosas que siempre me han costado, dedicarle tiempo a aprender y tener un campo, un lugar donde yo pueda aprender también a cultivar y vivir una vida muy sencilla. Dedicaría mi tiempo varias cosas. Tendría una colmena, me dedicaría a tener o a hacer apicultura. Y también me encantaría también practicar la ornitología,
avistamiento de aves, viajar por el mundo viendo pajaritos, teniendo abejitas. Bueno, escuché mucha profundidad, pero también una manera de ver el ocio, pues también como muy relajada, muy tranquila. A mí en mi casa, durante un tiempo que estuve de ocio, me dio por tatuarme. Entonces me hice un tatuaje muy chiquito y a los 3 días dije, no, quiero uno más grande y ya tengo tatuado todo un brazo. O sea, pero esto es un tatuaje no es un tatuaje cualquiera. Es que mi mamá me dijo, usted es muy ocioso. ¿Usted por qué decidió tomar esa decisión? Y yo le dije, mamá, tenía la plata, tenía el tiempo y me gustó. No tiene ningún significado. Mi tatuaje no significa absolutamente nada, pero tenía la plata, el tiempo y quería probar eso y pues la verdad me surgió de esa manera. Le quiero preguntar a Joana, que seguramente lo ha trabajado con los jóvenes, ¿se puede ayudar como a direccionar el ocio? ¿Uno le puede decir a una persona, oye, enfócate en esto o lo otro? ¿O eso ya es el gusto natural de cada uno, cómo se formó, cómo se educó? ¿Cómo podemos ayudar a proyectar que nuestro ocio sea, pues sea chévere, sea productivo, sea, hombre, que no vaya como en contravía de lo que nos está planteando también la sociedad? Digamos que el ocio no sea para terminar en las drogas, para terminar en la calle, para terminar en todo este tipo de cosas que nos han planteado que también son supremamente negativas. ¿Cómo hacemos para proyectar un buen ocio o un ocio positivo, si se puede decir de alguna manera? Esa es una muy buena pregunta. Yo creería que más que orientar para un ocio productivo, no productivo, o positivo, no positivo, yo creo que de verdad lo ideal es que los jóvenes empiecen a entender cuál es el sentido y qué es lo que quieren, o sea, que conviertan en su ocio algo en el que puedan descansar, pero algo también me llamaba mucho la atención, que todo lo que decían era muy individual, ¿no? A mí me parece que estamos en una cultura muy individualizada. Solamente quizás hacia el final una de las personas que habló dijo, bueno, yo tal vez haría una panadería en la que existe el otro, por lo menos le voy a vender el pan. Pero sí, uno siempre está pensando en uno mismo. Siempre está pensando en uno mismo, centrado en uno mismo. Y alguien me llamaba también la atención, un joven que decía, para los griegos el ocio tenía una cosa muy particular y es que era un espacio de reflexión sobre sí mismo, de conocerse a sí mismo, de pensarse. Y en ese pensarse también estaba el otro que me interrogaba, que es la famosa mayéutica platoniana. Entonces uno dice, bueno, eso de Sócrates entonces hacía mayéutica con uno y uno conversaba y entonces se reflexionaba sobre sí mismo. Entonces yo creo que el ocio es lo más importante, es eso, que uno logre encontrar quién es uno. Por supuesto, cuando uno es joven y adolescente sobre todo, lo invitan a probar las drogas, a ciertas prácticas, a salir en pandilla, a robarle para tal cosa, tal otra, y es ahí cuando, si uno logra tener la capacidad de reflexión, se empieza a dar cuenta de que eso no es productivo para la sociedad en términos de ser positivo para la sociedad. Yo lo que creo es que hay que acompañar sobre todo a los jóvenes, y yo invitaría a los adultos a que los acompañemos mejor, a que sepamos qué están haciendo en sus tiempos libres, qué tipo de cosas están consumiendo tanto en redes sociales como en televisión, y conversar. Yo creo que cuando uno conversa con el otro, tiene la posibilidad de ir desarrollando otras alternativas y otras posibilidades. Y quería preguntarle a Santiago por un concepto que también escuché ahí, y es que el ocio, yo no sé si usted está de acuerdo, el ocio tiene estratos. Yo no sé si de repente, si usted no hubiera tenido acceso a sus instrumentos musicales o si no hubiera tenido acceso a cierto tipo de educación, su ocio fuera otro. De repente jugar billar o ser campeón de tejo o ser un experto a la hora de pintar, que son talentos que tal vez se pueden desarrollar sin la necesidad o económica de pertenecer a algún tipo de club o comprar cosas que se necesitan para desarrollar esos otros talentos. ¿El ocio está estratificado también? ¿Es así? Porque también decían muchos pelados como, pues es que yo no tengo tiempo libre, yo tengo que trabajar de lunes a domingo para poder mantener un hogar. O sea, sí, pero la palabra no es estratificado. O sea, depende de unos privilegios y unas opresiones. Y en eso sí estoy completamente convencido. Ahora, los privilegios a los que uno accede a través del ocio no necesariamente son económicos. También hay privilegios afectivos y emocionales. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no vengo de una familia que le sobraba el dinero y que me dijeron, aquí tome la guitarra que quiere, o no. Mi primera guitarra a mi papá le costó un sueldo, ¿sí? Y digamos como que más allá, digamos como y no era que sobrara el dinero, sino como que había un privilegio afectivo. Era como decir, a este chino le gusta esto, yo lo voy a apoyar.
¿sí? Y cuando no había plata, había apoyo emocional. Y cuando no había plata, por lo menos iban a mis conciertos, ¿sabes? ¿Sí me explico a lo que voy? O sea, sí estoy de acuerdo con el tema, digamos, como que sí hay una cuestión de privilegios. O sea, sí depende, en el caso, digamos, como de lo que, así como usted lo pone, me lo pone a mí como de manera como puntual, con comprar instrumentos y con tener acceso a ese tipo de cosas, sí hay, o sea, sí se requiere, a veces sí se requiere de un apoyo o por lo menos de una convicción que también está atada a un apoyo. Por ejemplo, si yo le digo, yo soy muy de buenas en el sentido que hago lo que me gusta, pero lo que yo siento que soy de buenas no es porque tuve acceso, digamos, como a esos instrumentos únicamente, sino que tenía el apoyo emocional de mis padres y de mis familias y de mi familia y de mis amigos, que eran capaces de decir, oiga, pues apoyemos a este man porque le gusta lo que está haciendo. Los invito a hacer una pausa y al regreso hablar de un tema, pues, que a mí me parece que es bien polémico y que ya ha quedado planteado, y es sobre si en estas nuevas generaciones el ocio puede ser muy machista o de repente también hay algo de feminismo en el ocio, o si de verdad los colombianos por cultura fuimos criados para no estar tan pendientes o dedicarle tanto tiempo al ocio. Ya regresamos. Continuamos con Productividad versus Ocio. Un duelo sin ganadores ni perdedores. Regresamos para hablar de ocio, productividad y pues todas las polémicas que surgen alrededor. Estamos siendo productivos, hay una exigencia social impuesta por las redes, por la misma sociedad, de que entre más dinero tenemos, pues más ocio vamos a poder disfrutar, o si somos muy ociosos de repente vamos a ser tan productivos. Todos nos lo hemos preguntado alguna vez. Comentaba yo con Joana aquí fuera de micrófonos que tuve la oportunidad de ir a un viaje a Italia y darme cuenta cómo viven los italianos, y yo digo, oiga, qué envidia los italianos no madrugan, los italianos se dedican varias horas del día simplemente a contemplar, a saborear un café, mirar al infinito, charlar, conversar de las cosas buenas de la vida, y de repente cuando van a trabajar pues trabajan y trabajan duro y ganan bien, y es una sociedad que está muy bien. Yo no creo que nadie diga que Italia es un país en decadencia porque los italianos son perezosos o porque no trabajan todo el tiempo. Allá hay unos conceptos que están muy claros, que es ese de la dolce vita y el dolce farniente y el placer de no hacer nada. Y yo decía, oiga, qué rico, porque es que en Colombia nos levantamos a trabajar a las 3 de la mañana y trabajamos los domingos y los festivos, y estamos en pleno debate de la reforma laboral y sobre si las personas que trabajan los días que los otros descansan deberían ganar más, o si en verdad los trabajadores colombianos necesitan ganar más o necesitamos descansar más para ser más productivos. Todo eso está sobre la mesa, hemos escuchado qué opina la gente, y en este bloque quería volver al tema de el ocio en los hombres y el ocio en las mujeres, porque lo planteaba Joana, y para las mujeres es muy difícil por todo el tema que implica la crianza, el cuidado del hogar, y en el caso de los hombres, pues uno sí se va a jugar billar, se va a jugar tejo, se va a tomar cerveza con los amigos, o se dedica simplemente a lo que le gusta, porque uno sale de la casa, cierra la puerta y se va, y en la casa se queda, pues la mayoría de las veces, lamentablemente, una mujer al frente de todo, así sea de las mascotas, de las plantas, de lo que sea. Joana, ¿es más difícil para las mujeres tener momentos de ocio, o está mal visto que una mujer tenga momentos de ocio? Yo creo que es más difícil, sí, que las mujeres tienen la triple jornada que le llaman, y que las mujeres tienen muchísimo mayor nivel de volumen de trabajo. Ahora, yo sí quisiera decir que eso viene cambiando, ¿no? Ha cambiado en los últimos años un montón, pero sí hay un tema ahí, pero a las mujeres también les cuesta mucho descansar. O sea, las mujeres, yo a veces las veo que se sientan y entonces, y después se levantan y recogen los platos y después hacen esto y después hacen aquello. Pareciera que tienen más incorporado esta culpa del descanso, digamos, esta vergüenza por por descansar y por no estar pendiente, ¿no? Por no estar pendiente de los hijos, es que no sé dónde está, es que dónde... Y aparecen pues una cantidad de situaciones, y yo creo que tiene que ver mucho con la cultura. Tú lo decías, la cultura italiana es una cultura del disfrute, mucho más dedicada a disfrutar la vida. Y nosotros tenemos una cultura de un exceso de productividad, ¿no? A mí me llama mucho la atención, cuando yo era más joven, Bogotá no era una ciudad, y voy a hablar de Bogotá, aunque no era una ciudad 24 horas, ahora es una ciudad 24 horas, que implica que haya gente que trabaje un domingo a la 1 de la mañana. Claro, ahora con la reforma laboral le van a pagar distinto y está súper bien,
pero ¿es solamente dinero la pregunta? ¿Por qué tenemos que trabajar 24 horas? Porque hay este afán de que la ciudad sea una ciudad de 24 horas y este afán de estar todo el tiempo activo, de estar todo el tiempo productivo, de estar todo el tiempo consumiendo y estar todo el tiempo enredado en esta lógica de una producción que nos han hecho creer que es lo que hace que el país esté bien económicamente, ¿no? Y usted lo decía ahorita, pues Italia no está mal, o sea, no será una superpotencia, digámoslo, de este mundo en términos económicos, pero a lo mejor sí es una superpotencia en términos de producción y a lo mejor sociedad feliz. Es una superpotencia social, es una superpotencia humana. No sabemos, o sea, no lo sé. No sé si hay investigaciones, pero yo no lo sé. Cultural, pero el desarrollo artístico. Es una ciudad donde usted siente arte, siente tranquilidad, siente alegría. Es un país donde usted siente alegría. Entonces uno dice, mientras nosotros estamos matando en cada esquina, vivimos a los gritos, nos insultamos todo el tiempo, nos descalificamos, hablamos de la polarización. Entonces yo también me pregunto si este ejercicio de producción y de vivir 24/7 es lo más adecuado. Por supuesto, que era su pregunta y me fui para otro lado, como los pasa a los profesores. Yo sí creo que las mujeres tienen mayor nivel de exigencia, digamos, en términos de reproducir la sociedad. Es decir, al final las mujeres nos hemos quedado con la responsabilidad de hacer la reproducción social. Nosotros criamos a los hijos, nosotros acompañamos en las tareas, nosotros nos encargamos de los oficios, de las cosas que hacen que la sociedad se sostenga y se reproduzca. Y los hombres han estado un poco al margen de eso y yo creo que se están perdiendo una maravillosa oportunidad de tener mayor influencia en eso. Y quisiera preguntarle a Santiago, y aquí la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué le va a hacer la pregunta sobre el machismo a un hombre? Y es que el ocio, yo no sé si a Santiago le pasó, pues también era muy machista, porque si uno en la casa decía que, no, pues es que a mí me gusta la jardinería, yo le digo, yo lo que más disfruto en mi tiempo libre también es echarle agua a mis matas, y eso hace 20 años... Y estaba muy mal visto, o dedicarse a las artes, ¿sí? El ocio de un hombre debía ser lo que yo le estaba planteando a usted, ir a jugar tejo, a jugar parqués, a jugar dominó, a tomar cerveza con los amigos, jugar fútbol, ir al gimnasio, el ocio machista, pues. ¿Usted lo ha visto así? ¿Cómo siente que eso ha venido cambiando y sobre todo en beneficio del arte y la cultura? Espero no irme por las ramas también, como dice Johanna. Primero también como que entender que el machismo no es una cosa, o sea, el machismo como algo que afecta, pues nos afecta a todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, evidentemente a las mujeres mucho más, pero hay unas condiciones, digamos, como derivadas del machismo que también pues nos afecta a los hombres. Entonces, empezando por ahí, pues yo creo que algo de lo que usted menciona, pues sí, o sea, seguramente habrán actividades ociosas que no caben dentro del arquetipo del hombre, entonces están como mal vistas, ¿no? Y seguramente algunas de esas están cambiando. Usted mencionó unas ahí que es como pasar tiempo con sus matas. Yo me la paso con mis matas en mi casa, eso sería parte, digamos, como de mi ocio. Y seguramente ahora, seguramente, digamos, que habrán actividades ociosas que son más, digamos, como catalogadas como más feminizadas y otras más masculinizadas, no sé, yo la verdad no, mientras usted hacía la pregunta, yo nunca, o sea, como que era la primera vez que yo me hacía la pregunta, o sea, como que estaba reflexionando como una perspectiva de género hacia el ocio, ¿no? Nunca lo había pensado y creo que todavía me toca pensarlo un poquito más, pero sí hacia la productividad. Digamos como que la perspectiva de productividad sí tiene siento que tiene una injerencia muy fuerte, digamos, como en los cuerpos de las personas. Digamos como que está muy satanizado, por ejemplo, la mujer que está en su ciclo menstrual, por ejemplo. Entonces se vuelve menos productiva, ¿no? Es como que hay un mal miramiento hacia ese lado, ¿cierto? Es como en muchos casos se vuelve una forma de burla, forma de chiste, y yo creo que por ahí hay unas cosas que también habría que mirar, porque entonces es una mujer que es menos productiva por ese tipo porque está en un punto de su ciclo menstrual. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí habría que revisar esas cosas. También como que ese significado que no sé en qué
puntos de la sociedad colombiana todavía exista eso, pero digamos como que el que producía, el que salía a trabajar de 24/7 era el hombre, ¿no? O sea, como que y había una presión, digamos, hacia los hombres de que el que tenía que proveer era el que tenía que traer el pan en la casa, era el hombre y como que era menos hombre aquel que digamos como que no producía tanto y que tenía que ser, digamos, como ayudado por su compañera, por su pareja, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese lugar la productividad también puede tener esa mirada de género. Yo no soy ningún experto en eso, ¿no? Pero digamos que otra cosa que yo pienso también como de pronto me salgo un poco por las ramas, pero me parecería interesante también tocarlo, es como ese miramiento hacia el éxito, ¿no? Como yo soy profesor y yo veo que también mis estudiantes muchas veces están reventados por toda la cantidad, digamos, como de tensiones que tienen, por todo lo que se les va, la presión que tienen hacia ejercer su lugar, digamos, como de éxito y tienen que rendirle a todo. Y lo único que hace es que se revienten porque no pueden hacer nada. Yo lo que les digo a ellos es que también hay que aprender aprender a ser como un vago responsable. Como lo que no puedo hacer, pues no lo hago. Sí, lo que no me interesa, no lo hago y no tengo por qué responderle al profesor, no sé, de una clase que para mí es irrelevante y que no me está llegando y que no me está teniendo, pues la retiro o cumplo lo mínimo para pasar, para no tener que volverle a ver la cara a ese profesor, que puedo ser yo también. Sí me hago entender, como que también yo creo que hay un ejercicio también como pedagógico, o por lo menos desde mi lado, como empezar a tratar de buscar cuáles son las prioridades de las personas para que también encuentren hacia qué lugar pueden ser más productivas, hacia qué lugares, digamos, que pueden relajar un poco y como soltar y como no estar tan preocupados porque si no llegan a todo, entonces son un fracaso. Que ahí también como que hay ligados esos conceptos de éxito o fracaso que también yo creo que se pueden ligar a toda esta perspectiva de género que usted estaba mencionando al principio de la pregunta. Claro, para ir cerrando entonces ya el tema, ya quisiera que Johanna pues haga de cuenta que está en un consultorio. Le llega el estudiante y en su papel de psicóloga le dice al estudiante, le voy a plantear exactamente lo mismo que nos acaba de plantear el profesor Santiago, y es como, no estoy rindiendo en la universidad, pero tampoco a lo que me dedico al ocio soy bueno. Decidí que me gustaba tocar guitarra, soy malo para la guitarra, yo no sé cantar, me metí a un club de correr y soy lento, me metí a nadar y no sé, no logro flotar. Y mis ratos de ocio intenté escribir poesía y la poesía es muy mala. Y en mis ratos de ocio intenté cocinar y la comida me queda inmunda. ¿Hay que ser exitoso en el ocio o se puede también uno ser flojo y estar tranquilo sin necesidad de obtener una victoria, un título, una medalla? Porque eso es lo que nos está planteando hoy el mundo actual. Incluso en las cosas en las que nos dedicamos al ocio, tenemos que ser buenos o tenemos que tener un título, un galardón. Pues mira, yo realmente creo que el éxito hay que interrogarlo. O sea, el concepto de éxito es un concepto muy relativo y está única y exclusivamente relacionado en estos momentos al ejercicio neoliberal capitalista productivo de usted tiene plata. Y efectivamente mucha gente que tiene plata vive infinitamente feliz. Yo creo que hay que cuestionarnos por el éxito porque además, no lo había dicho aquí, pero me parece súper importante y es la enfermedad mental viene en incremento. O sea, la gente se siente más deprimida, más ansiosa. O sea, se supone que en un mundo en donde hay más éxito, lo que tenemos es gente más triste, más enferma, más quemada, el burnout, lo que decíamos. Más quemada también. Es decir, hay muchísimo más dolor emocional y psíquico. Indiscutiblemente hay muchísimo más dolor social cuando pareciera que no aprendimos nada con las guerras que hay en el mundo. Pero además de eso, yo te diría, o sea, si tú me dijeras, los psicólogos no damos consejos, pero si me dijeran, dame un consejo, yo te diría, ojalá seas un rotundo fracaso en tu ocio. Eso que no haces bien, que no te pone a competir, que no te pone a la sensación de tengo que hacerlo bien. Si usted no sabe cocinar y se le quema el agua hirviendo, ojalá lo haga así, para que se dé el permiso de sentirse vulnerable, frágil, porque todos somos vulnerables y frágiles. Todos nos equivocamos y si uno encuentra un lugar donde pueda hacerlo, yo por ejemplo pinto en acuarela y pinto horrible, usted no sabe, todo me queda inmundo. Abstracto. No, súper abstracto, pero soy tan feliz con mis manchones y yo siento que mis manchones me descargan emocionalmente. Y me he empezado a dar cuenta que hay colores que tienen relaciones con mis emociones. Bueno,
se me ha convertido en un espacio maravilloso. No lo hago en una clase porque creo que hasta me da oso de verdad y volvemos al tema de la vergüenza de no ser exitoso, pero ahora terminé contando que era mi secreto. Porque yo creo que si uno hace estas cosas en las que no hace, también empieza a descubrir que no todo tiene que hacerlo bien. Santiago lo decía, si hay momentos en que usted no puede rendir en una cosa, pues en las universidades tenemos el problema de que hay materias que tienen que pasar, pero hay otras que quizás no. Entonces yo creo que salido un poco del tema, uno debe darse el lujo de tener un espacio donde se sienta aprendiz nuevamente o fracaso incluso y relativice y pueda burlarse hasta de uno mismo. Yo creo que uno de los grandes síntomas de salud mental es burlarse de uno mismo y hacer broma y descubrir que no hace las cosas bien. Y a mí sí me preocupa mucho los jóvenes, lo decía Santiago, estos jóvenes de hoy en día están metidos en una presión emocional impresionante y pareciera que todo lo tienen que hacer bien, porque además tenemos unas redes sociales que son una cortina de humo en la que parece que todo está bien. Y la verdad es que no, la vida todo el mundo se equivoca, nadie es perfecto para todo, todos somos vulnerables. Todos cometemos errores, llegamos algún día a la casa y decimos, uy, pero ¿por qué hicimos esto? Con 30 años de experiencia dijimos, ay, manejé mal esta situación, esta clase se me salió, esta entrevista me quedó mal hecha, no pregunté esto. Esa es la vida, o sea, la vida es de luces y sombras, la vida es de errores y fortalezas y hay que vivir con ellos y yo creo que hay que reconciliarse con ella. Y también, Santiago, ya para cerrar, a usted sí nos puede dar un consejo porque es que usted es máster en improvisación libre. Así. Obviamente hablando de la música, pero el mensaje para que los pelados se lancen a improvisar en lo que sea que estén dedicando su tiempo al ocio, al arte, a la música, a las letras, al deporte. De esa improvisación seguramente saldrá algo siempre muy bueno. ¿Usted cómo hizo para dar ese paso y decir, oiga, yo quiero estudiar improvisación, quiero ser máster en improvisación? ¿Cómo se arriesga uno? Consejos para dar ese paso. De nuevo, yo creo que es como que eso no es para todo el mundo primero, ¿no? Pero sí, en mi caso fue como que hubo una experiencia, digamos, como fui a un concierto de improvisación libre y me gustó y me movió tanto las fibras y empecé a ir más a esas cosas que dije un día, quiero hacer eso, ¿sí? O sea, como que quiero estar en eso y entre más lo hago, más me fascina, por un lado. Ahora, ya que menciona esa palabrita que me parece clave, digamos como que piense que la improvisación en los contextos en los que estamos está muy mal vista porque tiene que ver con una idea de falta de preparación. Entonces yo improviso porque no preparé, ¿cierto? Y como no preparé, estoy invitando a un fracaso y el mal miramiento de que como las cosas en las que yo supuestamente debo hacer, las voy a hacer mal. Piense más bien la improvisación como el lugar de vivir el presente. ¿Sí? Como es el lugar donde yo tengo que poner todas mis habilidades, todo lo que yo sé, ¿cierto? Al servicio de lo que está pasando en el ahora. Usted, por poner un ejemplo y voltearle la arepa, entonces usted invita a dos personajes a su programa a hacerle una entrevista y uno de ellos le responde como usted no esperaba. ¿Usted qué hace? Como que y sigue, digamos, como obcecadamente en el guión de sus preguntas, o se flexibiliza, escucha, oye y vive el momento y se sorprende de lo que la otra persona le está diciendo y cambia la conversación y trata de redirigirla hacia el lugar que usted crea que le parece más conveniente, ¿cierto? Eso es un concepto de improvisación como tal. Pienso lo que es como vivir el presente. Entonces, en ese sentido, como que mi invitación es ¿qué lo hace feliz en el ahora? Yo creo que ya que mencionaban cuáles son sus lugares de ocio, yo empecé hace poco como con un proceso de hacer deporte y lo hago de una manera muy seria. Voy al gimnasio, tengo un entrenador, tengo un equipo, etcétera, todas las cosas. Y soy bueno para nada. O sea, yo soy el más pelle de todos. O sea, no soy bueno, pero créame que cada rato trato de hacerlo mejor, porque creo que dentro del ocio, hacerlo comprometidamente, como decir, yo no es que quiera ser el mejor pintor, pero si me voy a sentar a hacerlo, voy a tratar de darle el tiempo necesario en la hora para que cuando se acabe esta hora de pintura, de entrevista, de concierto, cuando acabe yo diga, di lo que mejor pude dar frente a eso.
ocio. Si me voy a sentar a leer un libro, lo voy a disfrutar. Si me voy a sentar a meditar, voy a sentarme a meditar y no voy a estar pensando en lo que debería estar haciendo, porque el concepto de improvisación se trata de estar pensando en lo que uno hace en el presente, porque si no está pensando en lo que va a hacer en el futuro, no está haciendo nada de lo que tiene que hacer ahora y va a sufrir. Y si está pensando en lo que debió haber hecho, pues también va a sufrir, porque ya no puede hacer nada al respecto de eso. Entonces lo mejor es como vivir el presente un poco en ese sentido y hacerle caso y escuchar un poco lo que le está pasando, a lo que le está pasando adentro y alrededor. Desde ahí yo creo que sería como mi gran consejo frente a la idea de lo que yo pienso que es improvisación, ¿no? No una falta de preparación, sino una manera de vivir constantemente el presente y vivirlo de manera plenamente. Es que hay dos conceptos que yo creo que nos han dañado a muchos la manera de pensar y de actuar y sobre todo en nuestros tiempos de ocio, y es como monetice. Oiga, ¿y usted ya está monetizando eso? Eso que usted está haciendo en su tiempo libre, gane dinero en su tiempo libre. Sí. No, el tiempo libre es para disfrutarlo y para estar tranquilos. Quiero darle las gracias a Joana Urbano, de nuevo, doctora en psicología, por esta charla tan productiva sobre ocio. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación, fue muy agradable conversación. Y a Santiago, que es músico, bajista, improvisador, compositor, esto sí yo no lo había visto nunca, máster en improvisación libre. Gracias por esos consejos, por invitar a la gente a dar ese paso y por ayudarnos también a entender que pues no es que uno sea malo, es que uno es único y que uno puede aprovechar esas habilidades que otros no tienen para hacer cosas completamente diferentes. Santiago, gracias. Vale, con mucho gusto, muy amable. Que tengan un buen día. Y ustedes disfruten su tiempo libre escuchando Caracol Radio. Esta fue una hora absolutamente productiva para su vida.